Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 22 de julio del 2020. Qué bueno que está en sintonía de su programa Diálogo. En este día, pues a las 6 de la mañana con 30 minutos. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes de nuestra señal. Hoy es miércoles donde tenemos el panel de Nueva Generación, donde vamos a, sin duda, a tener diferentes temas sobre la mesa para que podamos discutirlos. Como saben ustedes, pues los días miércoles siempre me acompaña este panel de Nueva Generación para hacer un análisis pues más a fondo de esta situación. Y por cierto, pues le doy la más cordial ya de la bienvenida a Leonor Selva, analista. Bienvenida, Leonor, un gusto tenerla con nosotros acá en el estudio. No, gracias por la invitación nuevamente y un saludo siempre a toda la teleaudiencia, que esté segura en su casa. Isaac Ortega también nos acompaña en el estudio. Isaac, buenos días, bienvenido. Buenos días, Osvaldo, buenos días a toda la población salvadoreña que nos está viendo desde sus casas. Un placer nuevamente poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y con Leonor ya aquí también. Vamos a iniciar contigo, Leonor, hablando de esta situación que el presidente había solicitado, una cuarentena estricta. Nos sorprende a todos cuando dice el martes 21 va a la segunda fase, pero luego se retracta después de haber consultado con los especialistas de que no era el momento de esta reapertura. ¿Cuál es como la lectura que tú tienes acerca de este anuncio que hizo el presidente? Muchos lo han llamado como cortina de humo para llamar la atención. Bueno, yo creería que ojalá fuera una cortina de humo, porque si no lo es, demostró nuevamente que 5 meses después de que empezó esta pandemia, seguimos con un grado de improvisación demasiado alto, demasiado innecesario, y que probablemente este tipo de decisiones en principio no se están tomando atendiendo los criterios médicos, que son, o sea, el criterio de la evolución de la pandemia, que es la que debería regir todas estas decisiones. En primer lugar, hay que decirlo, es claro, creo yo, que más allá de que no tenemos datos certeros, y eso sigue siendo una de las grandes debilidades, o creo yo de los grandes errores, es la forma en que se está comunicando, o más bien que no se está comunicando cuál es el estado real de la pandemia. Entonces eso hace difícil que nosotros tomemos decisiones como colectivo, porque los mejores liderazgos en el mundo son los que están uniendo un horizonte común y son los que están uniendo a la sociedad, dándole los insumos de información para que colectivamente estemos tomando las decisiones. Pero bueno, más allá de que no tengamos toda la información clara que necesitamos, creo que es evidente, creo que la ciudadanía ya palpa que el virus, que la pandemia ahorita está en un punto alto, que ha hecho colapsar nuestro sistema de salud y que no se ha aumentado la capacidad del sistema de salud, todavía está pendiente de inaugurarse la fase 2. Mientras no se inaugure esa fase 2 de CIFCO, yo creo que era lo más pertinente, era suspender una reapertura más amplia de la economía. Sé que es un sacrificio para los negocios que siguen cerrados, lo entiendo, pero es claro que el país ahorita no tiene la capacidad para continuar con esa reapertura. La verdad es que, como hemos venido mencionando en los últimos programas, lamentablemente la población todavía no ha terminado de... Vamos por buen camino, pero no ha terminado de autodisciplinarse o de autoeducarse en el uso de la mascarilla, las medidas de prevención. Creo que mucha gente sabe, pero todavía el comportamiento no ha cambiado. O sea, la costumbre, ¿verdad? Esos hábitos todavía no han terminado de ser formados y pues claramente se ha visto cómo se han ido aumentando los números de los contagiados. Y concuerdo totalmente con lo que dice Leonor, donde mientras no tengamos la capacidad médica hospitalaria para seguir atendiendo personas que estén contagiadas, no podemos abrir. En los últimos días han muerto muchísimos médicos. Creo que somos el país que ha perdido más médicos a nivel de Centroamérica, cuando en otros países solamente se ha perdido 1 o 2 o 3 por el equipo que se le ha dado a los médicos.
que es una deuda que todavía tienen pendiente el Ministerio de Salud. No sé qué tipo de equipo se le ha dado. Al parecer salió el ministro en una conferencia de prensa diciendo de que habían comprado equipo que no era para médicos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones hay que tomarlas un poco más en serio. Son las vidas que se están jugando. Mira, lo que pasa es de que en el país muchos sectores y muchas personas aún no creen que estamos en una emergencia, a lo mejor porque no se les ha muerto un familiar, porque no se han enfermado del COVID-19 o simplemente porque no ven noticias. Estamos en una situación que cada día va empeorando. Yo estaba revisando los datos de ayer y casi 400 contagiados en un solo día, 400. Recuerdo que cuando empezó la pandemia teníamos pocos casos, 40, 50, 75, 100, y así poco a poco subió la cifra diaria y albergábamos la esperanza que para esta fecha probablemente esos datos iban a ir bajando, pero no ha sido así, sino que van subiendo, 400 casos en un solo día. La buena noticia de ayer es que hemos tenido 0 homicidios. Y entre tanta desesperanza, pues esa es una esperanza, el de haber tenido 0 homicidios y que por varios días consecutivos se tienen una baja al homicidio significativo, creo que nos demuestra que El Salvador todavía tiene esperanza. Concuerdo totalmente con la decisión de retrasar la apertura de la actividad comercial en el país, de la actividad económica. El hecho de que el presidente poco tiempo después haya anunciado que ya no se va a reaperturar, después que había dicho de que se iban a empezar a tomar todas las medidas necesarias para abrir la economía, solo muestra de que el presidente de la República tiene todo el interés de abrir, que está preocupado por la situación económica de ese país, por los emprendedores, por las empresas, y que quisiera abrir, si es que al mismo gobierno le está afectando grandemente la situación de la pandemia, porque en la medida en que el gobierno no puede recaudar impuestos, en esa medida no va a tener liquidez y no va a tener dinero para poder sufragar todos los gastos que requiere las diferentes carteras de Estado. Tiene que haber una mesa donde se negocie, y no solo tienen que estar negociando por subsidio, porque no es la típica del vocero de extorsionar. No podemos caer en la trampa que por la urgencia de la pandemia nos vamos a sentar con los buceros que nunca han dado claridad sobre cuáles son sus costos y solo piden más dinero del Estado. Tiene que haber una mesa de ordenar, y ahí sí el viceministerio de Transporte tiene los datos de los flujos de las personas, tiene los datos de cuántas personas transitan. Hacer un plan ordenado que les compense al bucero su costo sin que se desperdicie dinero público. Bueno, decían que el precio idóneo para poder funcionar ellos como transporte público sería de 75 a $1, decían, Henry. Fíjate que es una vergüenza escuchar estas declaraciones. Sí, yo las escuché de un líder gremial que yo me recuerdo desde que era un niño, quizás de unos 10 años, que a mí ya me gustaba la televisión. Yo veía a estos líderes de transporte en los sets de televisión y los sigo viendo, y toda la vida se han quejado que no tenemos ganancias, que le vamos a aumentar el pasaje. Y yo recuerdo cuando era niño y veía las grandes manifestaciones de los dueños de transportistas en las calles, y todavía los sigo escuchando con la misma historia, que no les da ganancia, y tienen 20 años de venirlos escuchando. Entonces yo creo que es una vergüenza que hayan transportistas que no tienen, dueños de transporte, que no tienen conciencia social. Es que el transporte, así como el agua, así como la salud, es un servicio. Por supuesto que el agua y la salud es básico, pues, pero el transporte también. Me voy a ir a pie de aquí hasta la frontera, voy a llegar en 4 días. Si voy con el virus me voy a morir, voy a agarrar virus. Pero los transportistas tienen que ser más conscientes. Hay casi 11,000 unidades en todo el país. Y también aquí han sido cómplices los diputados y los gobiernos. ¿Por qué? Yo estaba revisando y habían 11 inspectores
y lo ha dicho también el ministro de Obras Públicas, que no había inspectores antes. 11 inspectores para casi 11.000 unidades en todo el país, y muchas de estas unidades guardadas y recibiendo el subsidio. $900 creo que reciben los buses y 600 los microbuses. Así es, si no me corrijan. $900 los buses y 600 los microbuses, y muchas de estas unidades guardadas en parques que ellos pues alquilan solamente para tenerlas guardadas y recibiendo mensualmente estos subsidios. Y yo no sé por qué no los han castigado, y en eso son cómplices los diputados. Y ahora entiendo que el gobierno ha contratado a más inspectores para darle seguimiento a estas unidades de transporte que tienen guardadas, y ni aún así 100 inspectores para 11.000 unidades en todo el país es mentira, no da abasto. O sea, se tendría que contratar más inspectores más, porque nos han tenido engañados. Es más, el gobierno hoy por hoy se ha ahorrado casi $7 millones. $7 millones de dólares en esto del subsidio que no se les ha dado y que a algunos se les ha quitado porque no estaban utilizando las unidades porque las tenían guardadas. Yo concuerdo con lo que dice Isaac, si no les da el negocio, bueno, cuando a mí no me da un negocio lo cierro y abro otro. ¿Y cómo es que cuando el gobierno decía que les iba a quitar las unidades salieron ahí un poco molestos que el gobierno los quería estatizar y quitarle las unidades? Pero luego empiezan a amenazar que van a cobrar 50 centavos, $1. Es que los transportistas, y yo les haría un llamado, no solo ellos se están viendo afectados con la pandemia, es que aquí están siendo afectados todas las empresas, los grandes empresarios y los pequeños empresarios. ¿Y por qué a ellos hay que darles privilegios? ¿Por qué a los dueños de transporte sí hay que darles privilegios y a la señora de la pupucera o a un emprendedor o a las grandes empresas incluso que se han visto afectados? Aquí todos nos hemos visto afectados. ¿Y cuál es la argollita de oro que tienen los transportistas? Que a ellos sí hay que darles dinero, porque ellos están diciendo que cuando termine la pandemia o incluso durante la pandemia les tienen que dar una compensación especial. Eso es lo que quieren que se les dé una compensación especial. ¿Por qué? Por tener buses chatarra. Y en esto han sido cómplices los diputados de la Asamblea Legislativa, y es claro, porque los diputados han sido financiados, no estoy diciendo que todos pues, pero una gran mayoría han sido financiados, han recibido dinero de muchos transportistas. Ellos sabrán quiénes son, pero a mí se me hace raro que cada vez que hay una reforma, por ejemplo, fíjate, el 70% de los buses y de los microbuses no pasan la prueba de emisión de gases. El 70% de los buses y microbuses no pasan esa prueba que les hace el BMT, pero no hay una ley que regule eso. Esos buses deberían de estar afuera, esos buses chatarras que la gente va a estar colgada y, como dice Isaac, que se le ven los hoyos y se ve abajo la carretera, los vidrios. De verdad que es un sistema pésimo. Claro, a mí me gustaría soñar con un país como en Estados Unidos, que los buses son privados, de hecho, pero incluso no cobran ahí, porque una parte la pone la ciudad y el gobierno. Ojalá que algún día aquí pudiésemos tener eso, pero en el momento solo es un sueño. Pero al menos deberían de tener un poco de conciencia social. Entonces, los diputados han sido cómplices. ¿Por qué? Porque han sido financiados por los transportistas. Y ojalá que el gobierno pues no se deje chantajear por ellos. Claro está, o sea, lo siento porque no han tenido suficientes ganancias, pero no solamente ellos, también los emprendedores, también la señora que vende en el mercado, incluso las grandes empresas. Y qué bueno, los empresarios yo los he visto bastante responsables y no han estado llorando tanto, pues, pero ellos sí deberían de ser mucho más conscientes. Y yo sí le pediría al gobierno que no se deje chantajear por los transportistas y por este tipo de cantos de sirena. Ojo que, Fíjate, perdón, dale. Ojo que también estamos pensando solamente en el sector transporte, pero el usuario, hay mucha gente que toma de 3 a 4 buses para llegar a su trabajo, para regresar. O sea, si una persona que toma 3 buses en el día para ir de su casa a otro punto, para tomar otra ruta, para volver a salir a otra ruta, ahí son 2 buses, ¿verdad? Es que es eso, la corrupción mata. O sea, no solo es el mal uso de nuestros impuestos, es doblemente grave cuando se hace en momentos de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque ese dólar que esa persona se mete a la bolsa, o sea, esa mascarilla, cuando a usted le dice que alguien, que Coqui Aguilar, que el ministro de Alaví y no sé quién era el otro, y el viceministro de Hacienda, Zelaya, vendieron al Estado un producto a doble precio,
A usted le están diciendo que en lugar de comprar 100 mascarillas, el gobierno solo compró 50. Eso significa que solo 50 médicos tienen mascarilla en lugar de los 100 que están trabajando. Parte de las muertes de todos esos médicos y de todos esos policías, porque no solo son los médicos, policías, agentes de protección civil, soldados, enfermeros, los ordenanzas también de la policía, toda la gente que se está echando al hombro esta pandemia se pone en riesgo su vida cuando se firma un contrato corrupto. Y no hay justificación decir que los ministros están ocupados, que están haciendo un montón de cosas. No. Porque precisamente si estás muy ocupado, ¿en qué momento tuviste tiempo para firmar un contrato con tu tía? O sea, no estabas tan ocupado entonces, porque sí lograste decirle a tu tía que ni siquiera vendía productos médicos ni nada relacionado antes, sino que tenía un taller mecánico. Que ofertara porque íbamos a necesitar botas de hule. Le ayudaste con información privilegiada, que consiguiera esa información, que consiguiera las botas y luego le conseguiste el contrato de $250,000. No estabas tan ocupado para hacer todas esas cosas, ahora no puedes estar tan ocupado para rendirle cuentas a la ciudadanía sobre ese acto de corrupción que mata. O sea, ahorita, en esta pandemia, cada dólar de nuestros impuestos es un dólar valioso que puede significar la vida y la muerte de una persona y es inaceptable que ni siquiera nos quieran dar explicaciones y ni siquiera quieran rendir cuentas. En Bolivia se destituyó al ministro de Salud. En Guatemala también se destituyó al ministro de Salud. ¿Por qué? Porque no se vale aprovecharse de una pandemia para tener lucro personal a costa de la ciudadanía. Y que están medio arreglados, se llenan la boca diciendo de que este gobierno ha invertido en salud. Ok, está, sí, qué bien que han pintado el hospital, gracias por hacer tu trabajo, ¿verdad? Pero decían de que los gobiernos anteriores habían sido cómplices de tantas muertes porque el sector salud no había tenido los insumos. Pero estamos viviendo lo mismo. Muchos médicos, enfermeros, personal de limpieza, que a veces los invisibilizamos, ¿verdad? Porque están ahí, pero no los reconocemos como tal, de que son parte fundamental para que los médicos, para que las enfermeras, para que todo el personal de salud esté trabajando en condiciones óptimas. Están muriendo, han muerto, como te decía al principio. Creo que somos el país que más personal de salud ha perdido en esta batalla contra el COVID, porque no han tenido los insumos necesarios, las mascarillas, como bien decía Leonor, la protección necesaria. Por ir regalando el dinero del pueblo en estos contratos oscuros, no se ha comprado buena calidad, no se ha comprado la cantidad necesaria. Los médicos se han quejado de las gabachas que les dan, que son demasiado delgadas, que las mascarillas no les duran mucho tiempo, que los guantes tienen... He conocido doctores que me han comentado, yo me voy poniendo 2, 3 guantes, porque eso se deshace rápido. Bueno, yo felicito primero al gobierno por ponerle atención a este tema. El país ha sido duramente golpeado este año, primero con las lluvias, luego con la pandemia, bueno, mucho antes con la pandemia, con el virus, coronavirus, el COVID-19, hemos sido golpeados con las pestes que hay en la Asamblea Legislativa, con los diputados también, hemos sido duramente golpeados no solamente este año, sino en todas estas décadas, históricamente. Y aparte de esa peste que hay en la Asamblea Legislativa, ahora los agricultores, y sobre todo en las zonas rurales, están siendo afectados también con el tema de las langostas, que no solamente es en El Salvador, sino que estaba revisando datos en Jutiapa, en Guatemala, también hay otros municipios en Centroamérica que están teniendo este problema. No haríamos nada nosotros sin los agricultores, las tortillas que nos comemos, los frijoles, el arroz, el maíz, etcétera, es la esencia de la vida. Y qué bueno que el gobierno le va a poner atención a este tema y sin duda alguna se deben de destinar fondos millonarios también para resolverlo, porque se trata de la agricultura de nuestro país. Mira, yo quiero referirme a un tema. Fíjate que cómo nosotros pretendemos estar en una sociedad justa, en una sociedad honesta, si nuestros líderes nos fallan. Yo estaba viendo al presidente de la Asamblea Legislativa que decía que no tenía por qué pedirle respeto o disculpas a Milena Mayorga.
Y a mí se me llama la atención que las mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa están totalmente calladas. Y cuando el diputado Juan José Martel les dijo malqueridas en un tuit, hasta le querían poner una demanda y destituirlo y abrirle un gran juicio ahí en la Asamblea. Pero ahora que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, le falta respeto a Milena Mayorga, ahí todas están calladas. Está bien, pero imagínate, el punto al que quiero llegar es, si el presidente de la Asamblea Legislativa se pone a pelear con una mujer y a faltarle el respeto, ¿qué podemos esperar que se preocupen por resolver con medidas estrictas para frenar el COVID-19? Ahora el tema de las langostas, la situación también de la economía de este país, o sea, están dejando mucho que desear. Y ahora que los partidos políticos han celebrado sus internas, qué bueno que hay muchísimos jóvenes que están dispuestos a cambiar esa realidad, y ojalá que cambien las cosas y que no sigan estos patrones de estos políticos que nos han fallado a este país y que han sido como una peste para El Salvador. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer a Leonor por su visita esta mañana, también a Isaac y a Henry. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un feliz día miércoles para todos ustedes. Feliz día y todos quédense en casa los que pueden. Así es. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 58 minutos. No hay tiempo para más, tenemos que despedirnos. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.